Muchas gracias, Manuel, por la presentación, a ustedes por estar ahí, a varios amigos. Les agradezco que estén acá. Creo que no es el ¿tiene organizado? Ah, bueno, perfecto. Sí. La idea era hablar sobre la economía internacional en este momento tan particular que ha vuelto algunas características que creíamos que eran propias del pasado y que están mostrando su plena actualidad. Primero la inflación, después la guerra. Y la guerra en el corazón de Europa y con elementos de déjà vu muy fuertes, ambos. Así que yo voy a hacer una presentación. Mi defecto es que yo sigo estos temas hace mucho tiempo con un grado de detalle que puede ser nocivo, digamos, para la presentación. He tratado de aligerarla y voy a tratar de hacerla más ligera. No hace falta entrar en tanto detalle. Después hay tiempo para las preguntas. Me gustaría agregar algunos comentarios sobre las consecuencias que yo veo de la invasión a Ucrania o de, si ustedes quieren, de Putin, y agregar también las repercusiones o el impacto que esto tiene y pudiera llegar a tener en la Argentina. Sin más, voy al tema. El primer elemento que ha vuelto a la inflación en la escena internacional, de donde se había retirado hace ya muchos años. Para que tengan una idea, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, en el año 2012 adopta formalmente el esquema de metas de inflación, fija una meta de inflación del 2%, no logra cumplirla nunca. Siempre falla por defecto, hasta el año pasado, que la inflación fue medida por el índice de precios al consumidor, que no es la vara que usa la Fed, 7% al año. Pero hay un proceso de desinflación en el mundo que arranca en los años 80 con Paul Volcker, que tuvo que bajar del copete a la inflación, y eso fue tremendamente costoso en la mundial, una inflación en el mundo, etc. Pero desde el año 82 hasta el 2021 uno ve en el mundo, en la escena internacional, cada vez en más países, inclusive el Argentina en los años 90, una caída sistemática de la tasa de inflación. Un problema asociado a bajas tasas de inflación o a políticas que buscaban una inflación del 2% y no conseguían obtenerlo. Entonces, una de las novedades, la más importante, creo yo, es este regreso de la inflación, a pesar de que, por ejemplo, el Banco Central calculaba que esto era un problema más bien de tipo transitorio, quizá la palabra no estaba bien elegida, temporaria, y ahora Janet Yellen, que en su momento fue cabeza de la Fed y ahora lidera la tesorería, ha reconocido que cuando ellos hicieron su programa fiscal pensaron que el impacto de la inflación iba a ser mucho menor, transitorio. La inflación ha vuelto con mucha potencia. Ahí tenemos 10 años de comportamiento. Esta no es la serie de precios al consumidor, sino la del deflactor del gasto de consumo personal, que es la medida, o sea, la evolución de los precios de la canasta de consumo, es la medida que usa la Fed. Y es la medida que la Fed quiere que dé un avance de 2% cada año. Y esto se ha ido después de esa gran estabilidad a niveles que, según ustedes vean, hay distintas mediciones, pero la más alta es el deflactor en general, con una lectura superior al 6%. Si uno toma los precios al consumidor, que son los que más se difunden por la sencilla razón de que se difunden 2 semanas y media antes del deflactor, entonces uno siempre tiene el último dato antes. Esa medición en abril nos da una variación interanual de 8,3%, en marzo fue de 8,5%, y la suba de precios en Estados Unidos en marzo, según esa medición, dio 1,2% en el mes, o sea, un ritmo anualizado superior al 15%. En el deflactor del gasto del consumo, la suba de precios de marzo fue muy alta, la invasión de Putin a Ucrania fue el 24 de febrero, da un anualizado del 11%. Es decir, después de años de bregar infructuosamente para conseguir que la inflación se coloque en 2%, lo que tenemos ahora son tasas de inflación realmente muy, muy altas, que no veíamos desde los años 70-80. Acá está hablando Agustín Carstens, el mexicano que preside el BIS, diciendo, tenemos que empezar a considerar que a lo mejor el mindset, la mentalidad ha cambiado y ha vuelto a ser una mentalidad inflacionaria. Es decir, este cambio que estamos viendo es reciente, pero puede tener impacto importante. Y muy claramente, si uno mira la parte anecdótica, los CEOs,
la gente que maneja compañías estaba advirtiendo a esta altura el año pasado que la presión de costos era muy alta y iba a ser muy difícil de manejar sin subir los precios, y ahora están subiendo los precios sin avisarle ni decirle nada a nadie. Ha vuelto también la guerra, y ha vuelto la guerra al corazón de Europa. La guerra no se fue nunca, había guerra en Yemen, en Siria, y barbaridades y atrocidades, pero sin duda, como pasó con la pandemia, una cosa era el COVID en Wuhan y otra cosa fue el COVID en Milán, ¿no? Y acá sucede exactamente lo mismo. Tenemos un gran recuerdo, digamos, de la historia, de algo que pensamos que no se iba a repetir, y son las mismas localidades, es la misma Europa, no hay continente más beligerante, más belicoso que Europa, sin duda, y hemos vuelto casi como un calco a repetir episodios que pensábamos que eran anteriores a 1870 o los que tuvimos en las dos grandes guerras. Ayer escuchaba en el Rotary al embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico, diciendo, hablando de la guerra, que esto retrotraía 60 o 70 años. Se estaba olvidando de los Balcanes en los 90, que es un gran olvido, ¿no? Pero esa ferocidad la tenemos de vuelta y es un elemento también muy choqueante. Y ha vuelto algo parecido a la Guerra Fría y la amenaza del botón nuclear. Es decir, hemos rebobinado y estamos enfrentando hacia adelante un escenario que pensábamos que estaba enterrado atrás. Y este es un shock sobre otro shock, sobre el shock inflacionario derivado en cierta medida del impacto de la pandemia y de las políticas para combatir los efectos de la pandemia. Ahora tenemos un shock, en principio, uno diría independiente, exógeno. Alguien podrá decir, a lo mejor Putin eligió este momento precisamente por algunos de los desequilibrios y consideró que era un buen momento para adentrarse en Ucrania, pero sin llegar a hacer esa afirmación. Hemos vuelto al futuro en el sentido que tenemos una combinación, con un orden de precedencia distinto, de alta inflación, de inflación que no veíamos desde los años 70-80, con un shock que esta vez ni siquiera es un shock petrolero, esto es un shock que abarca toda la energía, es un shock que genera también una escasez y una presión muy grande de alimentos. En parte por la invasión y en parte por la respuesta a la invasión, que ha sido muy distinta a la que sucedió cuando Putin intervino en Georgia en 2008, o cuando anexó Crimea en 2014, o cuando asesinó a Navalny en 2020. Es decir, esta vez hubo una reacción muy rápida, muy violenta, se quebraron alianzas, etc. Y las sanciones que en principio, por ejemplo, los Estados Unidos estaban diseñadas para excluir de energía, muy rápidamente por presión de la opinión pública, que respondió a su vez a una estrategia de comunicación de Ucrania, que creo yo que es de lo más brillante que uno ha visto. Y entonces, entre la guerra, la invasión y las sanciones, lo que tenemos es un shock de energía y de alimentos de muy difícil resolución a corto plazo, y de energía de muy difícil resolución en plazo todavía más largo. La inflación es un problema global, eso es importante tenerlo en cuenta, porque la principal explicación que uno tiene en mente es que la política económica de los Estados Unidos, sobre todo cuando cambió la administración y asumió la administración Biden, que tuvo la novedad de aplicar un plan fiscal expansivo procíclico muy grande, después que se hubieran gastado 4 billones de dólares en sucesivos programas de estímulo durante la administración Trump, que fue cuando estalló la pandemia. Ya con la economía en crecimiento, el nuevo gobierno consideró oportuno lanzar un plan de casi 2 billones de dólares, 1,9 billones de dólares, que acoplado con una política monetaria de mucho estímulo, con el apoyo de la Fed a la política fiscal, en el sentido claro de que la Fed iba a tolerar una expansión e inclusive iba a tolerar una inflación más alta que su meta temporariamente, más el apoyo de la vacunación. Digamos, si hay algo realmente importante que ha dejado la pandemia, es un shock real, y yo creo que es la comprobación de la extraordinaria capacidad que tiene el ser humano para responder a un imprevisto que tenía una dimensión de catástrofe, y la capacidad de desarrollar no una vacuna, sino una cantidad amplia de vacunas eficaces contra un virus que desconocía un año antes. El éxito de la vacunación también terminó haciendo que los programas de estímulo fueran mucho más estimulantes y mucho más poderosos que lo que hubiera sucedido sin esa capacidad de vacunar. Podemos ver a China como
vacunas de inferior calidad, con una política de tolerancia cero y con un impacto por el COVID muy distinto de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Buenos Aires, donde hay una nueva ola de COVID, pero prácticamente la vida social, económica, no se ve afectada por eso. La inflación, entonces, en primera medida, este salto inflacionario uno lo asocia a una política económica tremendamente expansiva, diseñada como tal, que en cierta medida es el resultado de la autocrítica o de la evaluación de la política expansiva que se siguió después de la crisis de Lima, donde las autoridades llegaron a la conclusión que las medidas no convencionales habían sido muy correctas y donde se habían equivocado había sido en retirarlas, en desmontar el estímulo prematuramente, una vez observado que la economía volvía a su nivel de actividad anterior, sin prestarle atención a la recuperación mucho más lenta y complicada, por ejemplo, en los mercados de trabajo, etc. Así que la conclusión ahora fue: hagamos una política de estímulo que nos asegure recuperar lo más rápido posible el nivel de actividad anterior, que nos permita recuperar lo que hubiéramos crecido de no haber pandemia y que nos dé un margen extra por si la política no es lo suficientemente poderosa para no quedar atrapados en esa situación que se tradujo en el pasado en insatisfacción y sobre todo, creo yo, en un impacto político muy fuerte, que es lo que está detrás, digamos, del éxito del Brexit, del triunfo de Trump, por lo menos en la evaluación de las autoridades políticas y económicas. O sea que deliberadamente se hizo un experimento, quizás muy basado en esa experiencia de una inflación muy contenida y que le costaba enorme trabajo llegar al 2%, que es un poco la experiencia de los países del G7, pero también está la experiencia de Japón, que arrancó mucho antes, con la misma imposibilidad, y se jugó, digamos, al fleje, con una política de mucho estímulo, y lo que hemos visto es que esta vez la inflación subió y subió con creces. Pero en áreas como Europa, que han estado más castigadas, donde el estímulo no ha sido tanto, tenemos tasas de inflación que también son tremendamente elevadas. La eurozona, en su definición armónica de inflación, ayer publicó la variación interanual en abril de 8,1%, realmente muy grande. Y ahí podemos ver con facilidad, que es lo que está en ese gráfico a la derecha, que hay un shock general de inflación del 8,1%, pero si uno mira la energía ha subido 39,2%. Claramente tenemos un shock sobre otro. Esto es básicamente un cambio de precios relativos en principio. No hay energía, Europa esto lo padece mucho más, la energía sube 39%. Los alimentos suben de una manera considerable, 7,5%. Eso es el grueso del salto de la inflación. Cuando uno mira, por ejemplo, los servicios están evolucionando a una tasa alta, pero claramente en otra órbita del 3,5%. Uno puede decir la inflación, es el gráfico a la izquierda, ha subido mucho en Estados Unidos, ha subido mucho en Europa, ha subido mucho en Gran Bretaña. Donde más le cuesta subir es en Japón, donde sí ha llegado al 2% por primera vez en años. Pero claramente hay dos procesos muy diferentes, o es muy diferente la inflación de Estados Unidos de la inflación europea, en el sentido de que en Europa es más claramente el producto del shock, fundamentalmente de la energía, en segundo lugar de los alimentos, mientras que en Estados Unidos hay una situación de exceso de demanda junto con este shock muy fuerte que en Europa no existe. Y la mejor manera simple, por eso no quiero ir a detalles, pero simple de verlo, es cuando uno mira la evolución de los salarios, mientras en Europa están subiendo al 1,5%, en Estados Unidos están subiendo al 6,4%. Es decir, es muy claro que en el mercado laboral en los Estados Unidos hay un exceso de demanda muy fuerte. Básicamente hay casi 2 búsquedas de trabajo por cada desempleado, 1,9. Hay 11.400.000 búsquedas abiertas de empleo en Estados Unidos para un poco menos de 6 millones de desempleados. Y esa situación en Europa no está presente. La pregunta es si estamos preparados, si el mundo estaba preparado para lidiar con estos shocks que no vio venir, digamos, a pesar de que construyó una política que claramente tuvo este resultado. La alta inflación, a la par, el shock geopolítico en el corazón de Europa, la réplica, las sanciones, la presión de la opinión pública, la idea de que vuelve algo parecido a la Guerra Fría, la confrontación con China que ya estaba planteada abiertamente desde antes, y una suma de problemas más. Yendo un poquito al detalle, no quiero ir mucho, cualquier medida de inflación que uno tome en Estados Unidos se excede ampliamente, o duplica, o triplica, o cuadruplica la meta
oficial de inflación. Hay un problema de inflación bajo cualquier definición. Estas son definiciones moderadas. Arriba tienen la tasa de variación interanual, que en cierta medida son los últimos 12 meses. A veces eso responde a lo que sucedió un año atrás, otras veces a lo más presente. Los titulares de los diarios están muy dominados por la inflación de precios al consumidor, básicamente por la sencilla razón, como les decía, que uno tiene los datos de un mes prácticamente 2 semanas y media antes que esta medición, que es mejor, porque esta medición es un índice de Fisher que permite una cierta sustitución dentro de cada renglón. Cuando un ítem sube mucho, permite sustituir y darle más peso, más ponderación al consumo de los bienes que subieron en menor proporción, remedando, digamos, la respuesta natural del consumidor. Entonces, los índices del ESPER, como el índice de precios al consumidor, sobreestiman la verdadera tasa de inflación. Es un sesgo técnico que tienen. Esta es una mejor medida y por eso lo usa la Fed. Veamos, por ejemplo, las 3 últimas columnas. 24 de febrero es la invasión de Putin. La invasión de Putin produce efectos inflacionarios ya a partir de enero, a partir de la acumulación de tropas, la incertidumbre, el mensaje muy claro de Estados Unidos que se avecinaba una invasión, es decir, los precios empiezan a subir antes de que se formaliza la invasión, pero el impacto pleno ya lo vemos en febrero con una suba muy importante, en marzo y en abril desacelera. Uno podría decir, viendo la fila intermedia del PCE inflation, o sea, la inflación del deflactor, que hemos pasado a una inflación de 6.3, 6.6, 6.3. Si sacamos la parte más volátil de alimentos y energía, que va a seguir subiendo, o sea, esta es una volatilidad que no va a desaparecer pronto, pero sabemos que en el largo plazo eso es muy volátil y desaparece, uno podría decir, la Fed puede tener en mente que la tasa de inflación anualizada está no en el orden de arriba del 6%, sino más cercano al 5%, 5.3, 5.2, 4.9. Si tomamos la mediana, en vez de un promedio, tomamos el punto central, o sea, tomamos todas las variaciones de precio y dividimos por la mitad, la mediana nos da 4.1, 4.1, 4.4. Si tomamos la variación, no de los últimos 12 meses, sino de los últimos 30 días, si estamos yendo a Mar del Plata y vemos el velocímetro del auto nos va a dar la velocidad que tenemos en este momento, lo que vemos arriba es la velocidad que hemos llevado los últimos 12 meses, hay un fenómeno interesante, es decir, acá quiero mostrar los progresos que hay, y fíjense lo que está recuadrado en rojo, que es la inflación neta de la variación de alimentos y energía. En los últimos 3 meses ha subido mensualmente al 0,3%, que anualizado da una inflación del 3,7%. Si ustedes tomasen, como hace la Fed de Dallas, una media recortada que quita los elementos extremos, los 2 últimos meses la tasa anualizada es 3%. Entonces, la inflación es un desbarajuste de precios que suben todos, por supuesto, muy por arriba del 2%, pero podemos decir con la información que tenemos hasta ahora que la tasa de inflación en Estados Unidos no se ha acelerado a pesar del impacto de la guerra en Ucrania, por lo menos la tasa de inflación subyacente, el proceso que hay por debajo. Está todavía muy por arriba de lo deseable, pero la Fed podría decir, nosotros hemos cambiado el discurso, hemos sido más agresivos después de haber sido muy laxos. El 2021 terminó, piensen ustedes, con una inflación del 7% de precios al consumidor y con la tasa de la Reserva Federal en 0,025. Es decir, recién en la reunión de diciembre la Fed avisó que este año pensaba hacer 3 subas de tasa de 25 basis. El mercado empezó el año pensando que solamente iba a ser 2 de 25 basis. Ya llevamos 2 subas, pero una de medio punto, o sea, como si fueran 3 subas de tasa. El discurso se ha vuelto muy agresivo, la política monetaria está actuando a través de la comunicación y generando impactos reales a través del ajuste que hacen los propios mercados. Las tasas de 10 años eran 1,5 cuando terminó el año pasado, llegaron a superar el 3%, 3,20, ahora están en 2,91. La tasa de 2 años llegó a subir más de 200 basis, es decir, hay una gran parte del ajuste monetario que se ha producido endógenamente en el mercado como respuesta a la comunicación de la Reserva Federal. Es decir, tenemos un proceso de inflación muy alta, pero tenemos un proceso de ajuste de las tasas de interés que uno podría decir empezó recién
a mediados de marzo, pero en realidad el ajuste de las condiciones financieras comenzó antes, con mucha claridad. Todo este año ha sido muy áspero, muy agresivo, muy corrosivo, y algunos efectos que estamos viendo, y si la Fed tuviera que defender su accionar, haría mención a esto último que hemos dicho. Fruto de este ajuste, no tenemos una suba en lo que uno podría llamar que es la tasa subyacente o el proceso inflacionario que está detrás de está en cierta medida escondido, porque obviamente los precios de la energía suben y eso va a arrastrar nuestra medición de la inflación, pero una buena definición de la inflación, que es la suba no de un ítem o de dos, sino la suba generalizada de precios, la mejor aproximada por esta definición, y la Fed podría decir, esto lo tenemos más o menos controlado, obviamente tenemos que persistir en este proceso. Muchas veces se cita a los metales preciosos como un indicador muy sensible a la inflación. En los años 80, acuérdense, hay una gran diferencia, no vamos a entrar en todos esos detalles, entre uno puede ver hoy la inflación y decir, esta tasa de inflación no la veíamos desde los años 80 o 70. Pero la gran diferencia entre los dos procesos es básicamente que en los años 70 teníamos un régimen de tipo de cambio fijo en el mundo. Hubo una devaluación que se trató de hacer y se hizo en 1971 para mantener esa paridad fija, una devaluación del dólar del 10%, para mantener el sistema original de Bretton Woods. 2 años después eso saltó y el mundo pasó de paridades fijas a tipos de cambio flotantes, con experiencias horribles en los años 20, pero pasó de un sistema al otro porque no pudo sostener uno y por default entró en el otro. Los shocks petroleros que tuvimos en los 70 ocurrieron después, en ese contexto de tremenda inestabilidad cambiaria, sin experiencia reciente, sin un plan, sin una diagramación, y con un problema que fue el que hizo saltar el régimen de Bretton Woods, que era el desequilibrio, digamos, de la balanza comercial y el desequilibrio fiscal de los Estados Unidos. Era un entorno donde la base estaba mucho más revuelta, mientras que acá llegamos con 40 años de comportamiento de la tasa de inflación que fue muy sólido, con un régimen de mayor credibilidad, que obviamente está puesto en tela de juicio, pero que en cierta medida es muy distinto uno de otro. Y si uno lo quiere resumir esto en algo práctico, Bretton Woods tenía una relación fija de oro con el dólar, después se fueron poniendo restricciones, inclusive en los Estados Unidos era contra la ley que un privado tuviera oro en esos años de gran escasez. Cuando salta el sistema y se abandona las paridades fijas, el oro pasa de los 35 o 45 dólares a 850 dólares, que fue el máximo que duró por muchos años, 850 dólares nominales del año 82. Si decimos que este shock se parece, hubo una gran diferencia ver el comportamiento del oro o de la plata, que todavía es más volátil en este contexto. Digamos, si el oro alguien lo toma como un indicador de presión inflacionaria, uno diría, bueno, en realidad el oro la inflación la vio antes, los máximos del oro son de junio del 2020, y después lo que ha habido es este comportamiento encajonado. Esto que nos pone sobre la mesa, que más allá de todo lo que se discute, lo que sigue existiendo, a pesar de que la inflación es muy alta y que ha vuelto a la guerra y que han vuelto muchas cosas del pasado, lo que sigue existiendo es un régimen monetario muy creíble. Hay una gran credibilidad en la Reserva Federal, en los bancos centrales, a pesar de que esto es un error de los bancos centrales. Y la mejor manera de ver eso es entender que el año pasado cerró con tasas de inflación del 7%, y el mercado de bonos, donde uno puede comprar y vender bonos, los bonos del Tesoro que no tienen ninguna protección contra la inflación, cerraron al 1,5%. Y que a lo mejor a fines del año pasado no teníamos tan claro que este problema iba a ser persistente. Este año la propia Fed lo está reconociendo, la propia Janet Yellen está reconociendo el error, y las tasas que el mercado exige para bonos del Tesoro no superan el 3%. Encima, a partir de ahora, a partir de junio, la Reserva Federal ya no va a comprar bonos, sino que va a empezar a dejar que venzan los bonos que compró. O sea que va a haber una oferta neta de bonos adicional por parte, digamos, de la Reserva Federal. Y entonces, en todo ese contexto, el mercado no está exigiendo un rendimiento para instrumentos a largo plazo
similar a la inflación, sino sustancialmente por debajo. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, esto es un vaso por la mitad. Si la credibilidad prueba a ser infundada, tenemos un problema muy serio, porque los requerimientos del mercado para hacer una colocación en un bono que nos va a devolver dentro de 10 años los $100 que ponemos ahora, va a ser como mínimo parecido a la tasa de inflación. Y si las tasas pasan de 3% a 6, 7, 8%, dense una idea que la evaluación de todos los activos de riesgo está tremendamente exagerada, y todos los activos de riesgo, si la tasa de interés va a ser el 6 o el 7 o el 8%, van a sufrir una caída que lo que han sufrido hasta ahora es una anécdota. Hay mucho en juego, y precisamente por eso quizás los bancos centrales han reaccionado de esta manera tardía, pero clara, contundente, con la palabra y también con la acción. Si esto fuera un avión, esto es un proceso de overhauling, esto es un proceso de revisión, de parar la máquina, entendiendo que la máquina no está funcionando como uno quiere, sacudirla, porque el proceso técnico de desarmado no existe, sacudirla, someter la presión, ponerle en un régimen de revoluciones más altas, con tasas más altas, etcétera, para tratar de volverlo a línea. Nos espera una recesión global, nos espera un bear market, esto va a ser solo turbulencia, esto va a ser algo temporario, a priori no lo sabemos. La experiencia en general aconseja ser más bien pesimista. La situación creo que permite, digamos, un mayor optimismo, y comparado con 3 meses atrás, un optimismo todavía mayor. Pero el juez está por pronunciarse, y este es un proceso que se puede complicar, y se puede complicar mucho. Alguien que ha estado en la Reserva Federal, Bill Dudley, que fue economista de Goldman Sachs, fue economista, manejó la Reserva Federal de New York, es decir, la mesa de operaciones de la Fed, y no solo Dudley, yo diría toda la vieja guardia de la Reserva Federal ha sido tremendamente crítica, y es tremendamente crítica de cómo se actuó ahora. Dudley está diciendo que esto va a ser inevitable, una recesión, y que la bolsa además tiene que caer, y la Fed necesita que la bolsa caiga para bajar, digamos, para conseguir su objetivo de volver a alinear la inflación en el 2% que es su mandato. Pero no es la palabra de Dios, sí, es una referencia a la cual uno no se equivoca sin prestar atención. ¿Qué nos espera? ¿Qué hemos empezado? Bueno, vienen procesos de ajuste de las condiciones financieras muy fuertes y de suba de las tasas de interés muy fuertes. Si uno mira los futuros de Chicago, los dos escenarios más probables ubican la tasa de Fed Funds a fin de año, yo diría entre un piso de 2,5, 2,75 a 2,75, 3%. Hoy estamos en 1%, empezamos el año con un techo de 0,25. Las tasas van a ser del 2% cuando termine julio. Hay 2 reuniones, y la Fed ya nos ha dicho cosa rara, digamos que piensa aplicar una suba de medio punto en cada reunión. En el pasado esto hubiera generado una situación de tremenda inestabilidad. Hoy esto es diferente porque hemos tenido un trabajo de precalentamiento, la comunicación se ha ocupado en algún momento inclusive de hacernos pensar que la tasa podía terminar en 3,5. O hay, por ejemplo, uno de los votantes en el comité, James Bullard, diciendo que quiere una tasa de 3,5. Y en algún momento la idea era pasar a una cadencia muy parecida a la que usó Greenspan en el 94-95, empezar con 1/4, seguir con medio y pasar a 3/4 de punto. Cuando la Fed vio ese segundo 0,3% que nosotros vimos, la Fed dijo que sacaba los 3/4 de punto del escenario y que estaba más cómoda con subas de medio punto. Y quien solicitaba 3/4 de punto, que fue voto en discordancia en la primera suba de 1/4 de punto, porque ahí quería medio y después quería 3/4, hoy acepta que el ritmo de medio punto es prudente y es lógico. Es decir, estamos en una etapa rara donde nos espera una gran suba de tasas, pero un poquito menor de lo que pensábamos un mes y medio atrás. ¿En función de qué? En función de algo objetivo, que es básicamente esta idea de que hemos visto de que la inflación subyacente parece desacelerarse a una tasa todavía inaceptable, habíamos dicho 3,7%, o sea, algo cercano a 4%, pero no a 6%, que debería ser la tasa que tiene la inflación hoy en Estados Unidos, medio punto porcentual mensual.
Es decir, nos espera todavía y vamos a estar sujetos a un proceso de mucha presión, a un régimen de vuelta muy alto donde se puede romper la economía, dado por suba de tasas, por reducción de la hoja de balance. La Fed manejaba el mercado de Estados Unidos con una hoja de balance de 800.000 millones de dólares cuando estalló Lehman. Y cuando estalló Lehman fue forzada a bajar las tasas a cero y la Fed nunca quiso trabajar y nunca lo hizo con tasas negativas, a diferencia de los bancos centrales en Europa. Entonces la alternativa que tenía a mano era expandir su balance, comprar instrumentos de más largo plazo y afectar entonces, tratar de bajar las tasas de interés de los instrumentos de más largo plazo. Y ahí hay una dinámica de dominó donde, digamos, si yo veo que la Fed me está bajando la tasa de largo plazo, yo a lo mejor no compro bonos, pero sí me animo a tomar más riesgo. Hay un paso más adelante, invertir en acciones o dar crédito o tomar, digamos, cualquier tipo de riesgo. Esa es la lógica de la expansión cuantitativa, como se llama este proceso. Salimos de la crisis de Lehman con una hoja de balance que llegó a 4 millones y medio, no llegó a los 5 billones, empezamos a bajar, nos agarró la pandemia y fíjense dónde ha terminado la hoja de balance, casi en 9 billones de dólares. Es decir, la hoja de balance, ustedes podrían decir los pasivos del Banco Central o los activos del Banco Central, el patrimonio en este caso, así que todas estas mediciones son similares, ha pasado de 4 billones a 9 billones. El régimen es distinto, el régimen monetario es distinto y por ende la comparación directa es equivocada. Digamos, antes la Reserva Federal no tenía maneras de separar la tasa de interés de las condiciones de liquidez. Es decir, el tamaño de la hoja de balance determinaba la tasa de interés y si quería determinar la tasa de interés no podía tener una hoja de balance que se escapara de cierto límite. Eso se cambió después de Lehman. Por eso cuando se pone mucha mención y en este aspecto y no se cita esto, se está exagerando o pensando que hay un desequilibrio muy grande. Pero la Fed nos ha dicho que va a empezar a reducir esto, más o menos $500 millones en lo que resta del año. Puede parecer mucho, en realidad es poco, porque el sistema tiene un sobrante de casi $2 billones. Pero esto tiene un aspecto simbólico muy importante, porque una parte de esta cartera, que son instrumentos hipotecarios a plazo más largo, y si la Fed vendiera esos instrumentos, generaría mucha presión en el mercado a largo plazo, sobre todo en el mercado inmobiliario. El tercer elemento que no está graficado ahí es que básicamente también el dólar se está apreciando, y se está apreciando mucho, es decir, que las condiciones financieras internacionales están cambiando. Piensen siempre ustedes que el dólar es la unidad de liquidez internacional, o sea que el impacto llega a todos lados por el rol que tiene el dólar, y el apretón viene por el lado de subas de tasas de las tasas que hace la Fed y subas de tasas que genera el mercado en los ambientes más diversos. Las tasas de hipotecas a 30 años arrancaron el año en 3%, llegaron a 5,30%, y uno ya está viendo en Estados Unidos que las solicitudes de hipotecas son la mitad de las que había un año atrás. Es decir, el mundo es un mundo de crédito muy apalancado, a diferencia de la Argentina. Pequeños cambios en las perspectivas de las variables financieras generan cambios fuertes que impactan en la economía real con rapidez. Pasemos muy rápidamente por los mercados. La bolsa muy rápidamente ha tomado nota de todos estos cambios. Uno podría decir, la Fed arrancó de atrás, corre de atrás a la inflación, y eso es muy claro. Precisamente por eso lo que ha hecho es yo diría, un crescendo de su comunicación tremendamente frontal. Es decir, pocas veces el mensaje de la Fed pasó con una aceleración tan grande de principio de año a donde estuvo básicamente, yo diría, el 4 de mayo, que me parece que fue el punto más tenso. Entonces, por un lado arrancan atrás, por otro lado, para compensar, acelera mucho, y en principio yo creo que ha cortado distancia, y la prueba es lo que veíamos esos 3 meses de aumento del 0,3%. ¿Qué pasó en la bolsa? La línea celeste son los precios cayeron, la línea negra serían los fundamentos, son las utilidades o las ganancias que se esperan de la compañía en los próximos 12 meses.
y esa boca abierta que hay donde lo celeste avanza mucho más que los fundamentos, se ha vuelto a cerrar, la evaluación se ha ajustado. La bolsa estaría tremendamente barata o en precio ahora, estos son los price earnings. Si los earnings, si las ganancias no se vieran afectadas por esta dinámica, lo cual es un supuesto demasiado optimista. Pero es verdad que todavía las proyecciones a un año se mantienen, van a ser corregidas hacia abajo, pero es posible que si no tenemos una recesión puedan crecer 7, 6% en el año. Y entonces básicamente lo que tendríamos ya hecho es un ajuste muy importante de las evaluaciones de los activos, por lo menos de los activos cotizados en bolsa. Si ustedes tienen una cartera, esto está basado en el S&P, si tienen acciones individuales habrán visto, por ejemplo la compañía Snap anunció que no iba a cumplir sus objetivos de ingresos y el papel cayó ese día 43%. Target, que es un supermercado, digamos, no de lujo sin duda, tuvo problemas también. Básicamente lo que reportó es la dificultad de trasladar los mayores costos a los precios finales por un consumidor más quisquilloso, y el papel cayó 24% en el día. Es decir, tenemos detrás de estos números un ajuste muy feroz en muchas de las evaluaciones. Este ajuste nos empieza a reflejar también que no solo las condiciones financieras han cambiado, sino que sectores enteros, por ejemplo, el comercio minorista en los Estados Unidos, está viendo un cambio de actitud del consumidor, una mayor dificultad en trasladar los mayores costos. Los costos son muy altos, un poco por la pandemia, por problemas de estrangulamiento, la demanda era muy fuerte, los problemas de provisión eran muy grandes, las compañías tienen hoy un nivel de inventario muy alto, que era la manera, de alguna manera, de mantener abastecido el negocio y bien atendido a los clientes. Ahora los clientes son más reticentes a comprar, ahora lo que tienen las compañías es un nivel de inventario demasiado alto, y en principio todo eso es bueno para la Fed porque es una señal quizá de que van a tener que liquidar esos inventarios, no va a ser tan fácil subir los precios, etc. Es decir, hay una dinámica que va de lo financiero, o si ustedes quieren, de la palabra a lo financiero, y que ha hecho un ajuste muy muy veloz, de lo financiero a la economía real, a la actividad, donde ya vemos ajuste, y de la actividad a precios, que es lo que queremos abatir, el nivel de precios, el nivel de inflación, donde vemos algunas señales, pero todavía hay una gran robustez. Eso garantiza que la Fed va a seguir ajustando, que hay que seguir esperando un ajuste, y tenemos un shock de oferta, en el sentido que ya no le queremos comprar la energía a Rusia, y si no lo compramos la energía a Rusia no hay sustituto a la misma. Y más allá de lo que pudiera parecer un éxito en la respuesta de Europa o del mundo aliado, por decirlo de alguna manera, uno termina diciendo Occidente, pero creo que no es la manera más correcta de presentar esto. Ha habido sin duda un cambio de actitud muy claramente de Alemania, que había de alguna manera apoyado o había tejido una alianza con Rusia, que la anexión de Crimea no afectó. Piensen ustedes que Crimea se anexó en el 2014 y el segundo gasoducto Nord Stream empezó a ser construido en 2015. Que recién ahora el ex premier Schröder está renunciando a la presidencia de Rosneft, ¿no? Para entender, digamos, la magnitud de los cambios que se ha producido, pero muy claramente no está consiguiendo esta alianza que aparezca un petróleo o una energía extra que permita tener una oferta más elástica, que le quite presión a los precios. Entonces, si no vamos a tener alimentos en el corto plazo, los precios de los alimentos tienen que subir, y si no vamos a tener energía ni en el corto ni en el mediano plazo, los precios de la energía van a tener que subir. ¿Es esto inflación? En principio las mediciones sí. Correctamente es un cambio de precios relativos. Esos precios van a subir, los otros a lo mejor no bajan, se van a quedar, va a cambiar ese precio relativo. ¿Qué tiene que hacer la política monetaria en ese contexto? Lo que aprendimos de los dos shocks petroleros, lo aprendimos en el primero y lo aplicamos en el segundo, es que la política monetaria no puede convalidar, tiene que frenar y tiene que operar como una dique de contención, manteniendo el gasto o el presupuesto del consumidor constante, de manera tal que si para ir a la oficina tiene que pagar más en nafta, no va a tener presupuesto para gastar más en otras cosas, que esa es la manera de mantener la inflación constante. Es decir, es el peor de los dos mundos, como fue el shock de la pandemia. Este es un segundo shock de oferta de gran potencia, porque nos trae lo peor de los dos mundos: menos actividad a precios más altos. Muy rápido para ir redondeando. La bolsa está cayendo, hay inversores de distintos tipos. Warren Buffett, que es un inversor
que en los tiempos de euforia es prudente y acumula cash. En estos tiempos se está usando el cash acumulado, ha gastado más de 50.000 millones de dólares comprando activos a estos precios. Los dueños de las compañías, los insiders de la compañía, el último mes han vuelto a comprar acciones como no lo hacían desde que estalló la pandemia y los precios también habían caído. Es decir, quienes conocen su negocio, uno los empieza a ver comprando las acciones de sus compañías, lo cual es un buen signo. Pero en el corto plazo, obviamente estamos sujetos a todavía un vaivén muy grande. Existe el riesgo de un evento de crédito en todas estas condiciones, en estas circunstancias. Piensen ustedes la crisis de las hipotecas y el problema de Bear Stearns en marzo del 2018, el problema de Lehman posterior. Estamos cambiando las condiciones financieras de una manera brusca después de un periodo de gran laxitud, donde se han inventado muchísimos negocios sacando provecho de que las tasas eran muy bajas, el dinero fluía abundante, basta ver criptomonedas y muchos segmentos donde los activos han cobrado vuelo más rápidamente que los fundamentos, que las ideas. Sí es verdad que en la pandemia tuvimos un shock brutal y no tuvimos ninguna crisis crediticia. Y es verdad que hasta ahora no tenemos, dada la dimensión de las pérdidas que se han generado, tampoco señales crediticias complicadas. Tuvimos un pequeño problema en la Bolsa de Metales de Londres y se solucionó. Y tenemos, digamos, problemas en distintas carteras, pérdidas, etcétera, pero no tenemos una tensión crediticia. Pero eso no evita, o no dicen, que no podamos tenerlo más adelante. Yo dejaría acá y después entraría en profundidad en función de lo que ustedes quieran. Les decía que me parecía importante, digamos, como era el tema, la economía, la situación internacional, después de la guerra y la inflación. Yo creo que hay que prestar atención a las consecuencias del señor Putin y de su invasión. En cierta medida es una maldición que trae su propia bendición. Creo que Putin tenía una influencia tremenda, muy sutil. Yo no lo llamaría un soft power, pero digamos, porque no era muy soft, pero era sutil, de tremenda influencia en la política internacional. Y yo creo que estuvo mucho más cerca de conseguir sus objetivos cuando Trump era presidente que en la actualidad. Paradójicamente, la invasión a Ucrania terminó produciendo la expulsión de Putin de Rusia, de Europa. Este ha sido un boomerang donde Putin dedicó muchos años, de los 20 años en poder, a erosionar una serie de valores con mucho éxito, agitando, digamos, yo diría, la cuna sin que se viera la mano, el Brexit, por ejemplo, y paradójicamente esta actitud tangible le ha dado vuelta el balance de intangibles donde tenía muchas cosas. Y Europa ahora recupera, y yo creo que el mundo está viendo, digamos, una revalorización de lo que se había erosionado, de lo que se había socavado, de lo que se había tenido mucha fe en un momento y estaba declinando. La integración económica y política de Europa es el caso más claro. La Unión Europea pasa a tener un sentido, digamos, esa visión crítica que alimentó el Brexit y que alimentó muchas posturas, ahora tiene un sentido clarísimo. La OTAN no tenía ningún sentido y corría serio peligro cuando Trump era presidente. La alianza transatlántica entre Europa y Estados Unidos, lo mismo. La idea de dar sentada la paz, como que era algo propio de este tiempo, también ha quedado, digamos, puesta en evidencia. El apoyo a las democracias liberales. Pasamos del fin de la historia y de la idea de que el futuro del mundo era la democracia liberal a tener una visión mucho más crítica de la democracia liberal en todos sentidos, en el sentido político, de su eficacia económica, etc. Y ganaron espacio visiones más autoritarias en lugares donde la democracia liberal reinaba hacía mucho tiempo. Y ahora creo que hay una reapreciación de todos esos elementos. Que hay un destino europeo que no puede darse por sentado, que la integración de Europa en la Unión Europea tiene muchos vicios, pero tiene un gran elemento y valor atrás. La neutralidad histórica de países como Suiza, Suecia, Finlandia, está cambiando. Es decir, acá ha hecho una jugada Putin que fue tremendamente eficaz, siendo sutil, con una gran influencia de Putin en la política internacional que le estamos viendo ahora. Fíjense que en Brasil, Bolsonaro y Lula no se pueden ver, pero Bolsonaro y Lula coinciden en no criticar a Putin.
Farage, Le Pen, en Italia la política italiana, la política alemana, en última instancia, digamos, la alianza entre Merkel y Putin, que en última instancia estaba basado en una visión geopolítica, si ustedes quieren, sensata, porque Rusia se siente amenazada si Alemania no es su aliada, y se siente más tranquila si Alemania es una aliada, y, digamos, y había razones para hacerlo. Pero todo eso, todo el avance que había logrado Putin en generar una influencia, al tratar de ganar o de definir o de imponer un área de influencia física, tomando control de Ucrania, le ha derrumbado toda la otra construcción. Y si Putin quiere volver a los límites de la NATO y del Pacto de Varsovia, son los países integrantes del Pacto de Varsovia los que están más felices de estar en la OTAN, y ahora son países tradicionalmente neutrales de lo que están pidiendo entrar a la OTAN. ¿No? Entonces hay, si ustedes quieren, en esta maldición, una especie de bendición, de segunda visión de muchas cosas que estuvieron, yo creo, muy en auge en los años 90 y posteriormente muy socavadas. Y en el caso de la Argentina creo que también hay un impacto muy claro. Si uno mira la agenda de Alberto Fernández, uno va a ver en los primeros días de febrero a Fernández con Putin y con Xi Jinping. La reunión, la invitación de Xi Jinping estaba desde antes, obviamente, por los Juegos Olímpicos, y fue firmar el acuerdo con el fondo, que en realidad esto es como el Tero, digamos. Los huevos del Tero están en el acuerdo con el fondo, pero el acuerdo con el fondo es lo que hace falta para tener gobernabilidad en Argentina. Pero la decisión política es inmediatamente cerrado uno, hacer show y acto de presencia en el otro extremo. Y lo vimos a Alberto hablando maravillas de Putin. Y cuando vemos la agenda posterior, lo hemos visto Alberto Fernández, digamos, con Macron, con Scholz, invitado por Scholz para la cumbre del G7, junto con Sudáfrica, India, Senegal, Indonesia, y ahora la foto con Biden después de este minué, digamos, de ir o no ir a la cumbre iberoamericana, de las Américas. ¿Qué es lo que para mí está sucediendo? Es que, digamos, acá la invasión divide al mundo, segmenta al mundo o a los mercados del mundo, digamos, de una manera muy clara. Y para un país como la Argentina, que estaba jugueteando y que entre su participación en un lado, en un hemisferio u otro, y cerrando más bien negocios con Rusia y con China, claramente lo que tenemos ahora es un mercado de los productos que Argentina produce o puede producir: energía, alimentos, varios minerales o metales, que en realidad está desabastecido porque ese mundo ha decidido dejarle de comprar a Rusia, o ese mundo no puede comprar alimentos porque Ucrania está en guerra. Y objetivamente entonces hay una oportunidad comercial, ya no en China ni Rusia, porque el petróleo ruso y los materiales que Rusia no va a exportar van a estar disponibles a precios más baratos para China y todo ese mundo. Y el mundo que nos demanda algo es Europa, que necesita gas y diversificar las fuentes, etc. Es decir, esta crisis internacional tiene una ventaja también de abrir una oportunidad del lado, digamos, de la democracia liberal, lo cual no es malo, siendo uno ciudadano de un país tan volátil como este. Y yo dejaría casi, y ahí contestaría la pregunta. La verdad que un mundo que ahora demanda energía a alto precio, alimentos también, se agarra mancos, por culpa nuestra. Y molesto porque los precios suben. Sí, exactamente. O sea, muy preocupados por ese aspecto, ¿no? Con soluciones que tienden a deprimir la producción, ¿no? Yo creo que esto expone nuestras limitaciones de una manera ya clara. Digamos, no es el mundo que no nos quiere comprar. Nos quiere comprar, cuando nos quiere comprar no le queremos vender. Alguien dijo una vez que el imperialismo más temido es el de las estupidez. Bueno, vamos a abrir las preguntas. Muchas gracias, presidente. Yo tal vez, bueno, agradezco muchísimo la interesantísima presentación que ha tocado una cantidad de temas.
ayer me impresionó una declaración del ex canciller Faure diciendo que el Mercosur estaba muerto. Y me interesaría tal vez si tenés algo que decir en materia de política comercial de la Argentina, porque me parece una información muy fuerte esa declaración de Faure. Y preguntaría cuál sería una política comercial razonable para Argentina en el tema de las relaciones con Brasil, que sin duda yo creo que de todas maneras es nuestro principal amigo en el mundo, digamos así, por razones regionales, políticas, que han trascendido la cuestión ideológica, porque la hemos mantenido como una política de Estado aun cuando cambian los regímenes en los dos países. ¿Cuál sería podríamos abandonar el carácter del arancel externo común y las pretensiones de Uruguay también están ahí y forman parte del problema? ¿Qué opinas de todo este tema? A ver, creo que está muerto hace tiempo, No, pero cortito. ¿No? Quizá la invasión a Ucrania es una buena política para Argentina, en el sentido que hoy hay relevancia del Mercosur como productor de alimentos, como proveedor confiable de la producción de alimentos. Y también puede proveer energía, y puede proveer muchas soluciones. Es un área que es pacífica, que está alejada, digamos, de la violencia. Y la política comercial, para tener éxito, podría anclarse sobre esa realidad que es acuciante, que no es una declaración extensiva. Europa se ha expandido hacia el este, y la verdad que América Latina la ha dejado a un costado, y América Latina no ha hecho mucho tampoco para que se le preste más atención, pero hay un acuerdo, digamos, firmado. Yo creo que hay que bajar. El problema de América Latina me parece que es el problema de, bueno, ¿quién toma las decisiones por Argentina? ¿Qué tanto representa Alberto Fernández los intereses de Argentina? Y Bolsonaro o Lula pueden hacer una política común, entonces se puede hacer, pero si cada uno tiene una postura, digamos, en función de intereses de política interna, que siempre son así, va a ser muy difícil tomar una decisión que mantenga vivo el Mercosur, porque creo que esto se creó en otro momento, cuando hubo auge, había otra. O sea, yo creo que lo que se puede hacer es tratar de aprovechar mejor el momento, y me parece que hay un mercado que permite un esfuerzo conjunto o inversiones conjuntas de Argentina a Brasil. No creo que podamos darle vida a esto, podemos evitar, creo yo, terminar de enterrarlo. Para mí, lo que más garantiza que haya esta sobrevida del Mercosur son las inversiones y el capital hundido conjunto, digamos. La industria automotriz tiene inversiones de los dos lados, esas de las PIBas, etc. Y uno tiene un régimen especial que sigue existiendo porque en el fondo hay mucho invertido detrás. En otras áreas creo que todavía no. Pero no sé si en Argentina puede definir, si Alberto Fernández concretamente o este gobierno puede definir algo que comprometa a la Argentina en un plazo más largo. Uno ve una gran dinámica, por ejemplo, en el litio, y fuertes inversiones en el litio, y antes de la guerra, etc. Pero claramente es el litio el que conviene y el que concita el interés, el que trae la inversión, y la Argentina es algo que está en el medio y que alguien considera que lo vamos a poder manejar. Ayer las acciones de las compañías asiáticas que están invirtiendo en litio tuvieron impacto con una decisión de política comercial. Lo que sí podemos decir que creo que este shock va a cambiar la organización, el governance mundial. Teníamos, fíjate lo que pasó en el 2014, se invadió, anexó Rusia a Crimea. Rusia formaba parte, estaba invitado en el G7, era un G7 más 1, y creo que la idea era de alguna manera incorporar a Rusia al G7. La anexión de Crimea forzó que ya no lo invitaran más, pero Rusia está en el G20. Entonces quedó, digamos, una posibilidad de, bueno, no participar del G7, que se cerró más en su diseño original, pero sí participaba en el G20. Hoy lo tenés ahí a Rusia, que no lo podés sacar del G20 porque nadie del G20 se puede ir si no quiere irse, ¿no? Y entonces ya tenés una definición funcional que mucho no funcionará. La solución que le dio Indonesia es invitar también a Ucrania. Entonces vamos, me parece, hacia un mundo que va a necesitar redefinir también
las alianzas, los grupos de presión, a lo mejor olvidarse, porque si no hay una visión común en el mundo, todas estas organizaciones que suman distintos países van a funcionar no muy bien, pero los problemas globales van a seguir existiendo. El calentamiento global, si existe, digamos que creo que existe, no va a cambiar de fecha porque en el medio hubo una invasión de Ucrania, pero probablemente produzca más carbono, o sea, más emisiones. Para la Argentina este es un tren, el último tren de la historia que vuelve a pasar, porque por los problemas de cambio climático iba a ser muy difícil conseguir financiación para invertir en petróleo, por ejemplo, y que ahora es posible. Y la Argentina tiene petróleo y gas en Vaca Muerta, que tiene una fecha de vencimiento, digamos, porque en algún momento el problema climático lo va a sacar de la cancha, ¿no? Me parece que vamos a una geografía de arreglos y de acuerdos, en algunos casos donde va a ser un problema particular, va a tener una asociación particular de países que están de acuerdo a resolver ese problema, y que va a ser una cosa más ad hoc, más vertical, ¿no? Y la Argentina va a tener que manejarse ahí. Pero y Mercosur va a ser una decisión dentro de eso. Pero creo que también necesitas una dirigencia que esté a la altura, que vea esos temas, que pueda pactar entre los distintos países una política común. Si no, lo que vos ves es lo que ves la política internacional de Alberto Fernández. No sea privado, no, Alberto Fernández ve la oportunidad, es un oportunista en ese sentido. Y entonces cuando vos ves la agenda de política internacional de Alberto Fernández, este año, vas a decir, estuvo con Putin, estuvo con Xi Jinping, estuvo con Macron, estuvo con Scholz, invitó a Scholz y estuvo con Biden, como poca gente. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué está sacando Alberto de esta oportunidad? Una foto. ¿Podría construir una política, darle más dimensión? Sin duda. México y Brasil se han abstenido de condenar a Rusia y por eso la Argentina queda en una posición privilegiada. Si vos querés mostrar a alguien que apoya, es la Argentina. Pero nos está faltando, tenemos, si querés, el golpe de suerte, pero no tenemos la capacidad, ni la voluntad, ni el interés, porque todo el interés en la elección del 2023, y el interés de construir, de sembrar en esta oportunidad algo más duradero que vaya más allá de la próxima elección. José, Sí. Gracias por el análisis, porque verdad es muy sólido. Ahora, yo creía entenderte que las proyecciones hacia el futuro son optimistas. Creía entenderte eso, la economía mundial. Quizá las mías, las generalizadas son mucho más negativas. Bueno, pero vos ves algo positivo. Sí. Ahora, esas percepciones positivas dependen de una visión del conflicto, de que haya racionalidad en el comportamiento de los líderes. Ahora estamos hablando de Rusia y Ucrania. Sí. Sin embargo, la historia muestra que los líderes de países en guerra no siempre tienen comportamientos racionales. Sí. No hablo solo de Hitler, hablo de Churchill también, no siempre fue racional. ¿Qué pasa si los comportamientos son efectivamente irracionales e inesperados? Yo era más optimista sobre la inflación y eso que sobre la guerra. Lo que sí creo es que hay un realinamiento. Yo creo que si algo tiene de bueno esta invasión es que ha puesto en blanco sobre negro, digamos, qué significa, si no Rusia, Putin. Me parece que era mucho más peligroso cuando esta política la empujaba a Trump y uno no lo veía a Putin. Y estuvimos al borde de desactivar la OTAN, la relación entre Europa y Estados Unidos se complicó, pasó el Brexit, ¿no? Digamos, me parece que había un trabajo de zapa y ahora queda en evidencia. Yo creo que tenemos la experiencia de la Guerra Fría, cierto nivel de racionalidad en la Guerra Fría existió. De no haber existido hubiéramos tenido un conflicto nuclear. No estaríamos acá, pero... No estaríamos probablemente acá, o estaríamos todos acá, lejos. La verdad que eso es una teoría basada en un caso. Creo que todos pensamos, sin embargo, que ese es el caso válido, ¿no? Yo leía un artículo sobre Alemania diciendo que el verdadero problema nuclear, aunque esté en Alemania, no es un estallido o la guerra nuclear, sino que le corten la provisión del gas, o sea, algo mucho más pedestre, ¿no? En la medida que tengamos problemas pedestres, vamos a, por lo menos, a tener un cierto optimismo de que esto no es un problema existencial, ¿no?
Yo esa parte del optimismo la tengo. Creo que el otro elemento, como para ser medianamente optimista, pero digamos, yo soy un economista que trata de estos temas porque impactan sobre lo económico. Yo creo que la otra parte es la reacción de China. Primero, acá hay una visión de Estados Unidos que el problema que Europa no es un tema central. Ha perdido influencia y va a perder más influencia. Que el verdadero tema es Estados Unidos, y si querés el este, o Estados Unidos y China. Y China ha dado una respuesta acá muy importante. China no se pliega a las sanciones, pero no las desafía, las cumple. Y China tiene un interés distinto de Rusia, muy claramente. Y China quiere liderar el mundo, pero no un mundo de segunda categoría o de tercer mundo o un grupo de países que puedan girar alrededor de Rusia. China quiere liderar el mundo de verdad. Sobre esa base creo que se puede construir algo que sea duradero. Lo que necesitas es básicamente un diálogo maduro entre Estados Unidos y China, que en la práctica es muy difícil de ejecutar. Digamos, yo te diría, lo formal es muy difícil de llevar adelante. Uno tiene la impresión que en última instancia Biden está haciendo lo mismo que Trump, con mejores modales y apoyándose más en esto. Pero en la realidad, fíjate que Trump nunca impidió y nunca aplicó, digamos, en su guerra comercial y aumento de aranceles, por ejemplo, nunca encareció el valor del iPhone en los Estados Unidos. Entonces, el elemento, digamos, que distingue este periodo de la Guerra Fría es que vos con la Unión Soviética no tenías ninguna relación económica, comercial. En la relación de Estados Unidos y China y en el mundo actual hay un montón de capital hundido en China y de negocios de China con Estados Unidos. Y uno podría pensar, me parece que eso, mientras eso tenga un valor, eso puede, digamos, impedir que pasemos a una completa irracionalidad. Pero lo que sí no me animaría es asegurar. José, yo creo que uno puede escuchar a Kissinger. ¿Qué dijo Kissinger? A los 98 años, pero bueno, Rusia no puede perder la guerra, entre comillas. Kissinger te está dando la receta de cómo en la vida real te va a ir. Dejalo con algo y maneja esto hasta, digamos, cuando vos puedas realmente pasar la factura. Pero ya eso, evaluar eso ya me... Perdón que te interrumpa. Sí. Siempre aprendo cosas de tus columnas y de escucharte en vivo. Hoy en especial me llevo la idea de que el desvanecimiento de la democracia liberal tiene un impacto a favor, digamos, gracias a los errores del Putin. Pero quería una reflexión sobre este tema, sobre el desvanecimiento de la democracia liberal en los últimos años. ¿No pensás que esta obsesión de pensar la inflación como un problema de los bienes y no de la moneda ha sido un causante del debilitamiento de la democracia liberal a partir del hecho del aumento del precio de los activos que no entran en los índices de precio y que lo que ha hecho en las últimas décadas, digamos, es que los que tienen tengan mucho más que los que no tienen y no pueden acceder. Y eso me parece que mina a las democracias liberales. Yo creo que ese es un punto excelente. Ese es un punto excelente. Porque está la insatisfacción producto de esa situación. Y hemos visto cómo ha ganado el paso. Y porque en última instancia la promesa que vos haces es una promesa de que todos van a participar de los frutos de la democracia liberal y eso es más difícil de creer. Cuando los frutos, cuando los frutos no te llegan, ¿no? Así que yo creo que lo tuyo es perfectamente válido. ¿Cómo darle una solución práctica mientras cuando vos la política del día a día la manejás mirando la segunda parte y no esta que está atrás? Es todo un desafío. Yo creo que es un aporte que podemos hacer desde la Argentina, digamos, porque nosotros entendemos que es un fenómeno monetario, es un fenómeno de la calidad de la moneda. Si ellos siguen degradando la moneda, me parece que, y si el objetivo es solamente los bienes, me parece que ese problema no lo van a poder corregir. ¿Me explico? Te explicás, lo que pasa es que la degradación de la moneda es parcial
¿no? Mientras que acá es absoluta, ¿no? Con lo cual te diría, acá podés enseñarle a cualquier cosa, porque digamos son distintas reacciones y todas en el fondo, si todas lo que dicen es que algo va a explotar, acá todo a este lado. En el mundo occidental es distinto porque has tenido una inflación baja y como vos decís, digamos, la suba de los precios de los activos muy pronunciada. Que tampoco sabés cuánto es justificado o no, que es algo muy propio de cuando vos tenés cambios tecnológicos tan potentes, que son difíciles de cuantificar hasta dónde le están dando el espacio correcto y dónde no. Por eso estos periodos como este creo que son muy útiles, ¿no? Son dolorosos, incómodos, pero esto es sacudir bien profundamente el mercado y darte cuenta de qué es puro aire, dónde está el problema de la moneda, dónde deja de estar el problema de la moneda y hay un problema de precios relativos, dónde el problema que tenés es que hay un cambio tecnológico que te está cambiando la vida de una manera profunda. Hasta hace unos años estábamos hablando de que la robotización, la automatización, la inteligencia artificial iba a generar mucha gente que no iba a tener trabajo. Hoy en Estados Unidos tenés, entonces, es casi como el calentamiento climático, ¿no? Y salir el lunes a la mañana y morirse de frío. Digamos, las dos cosas pasan a la vez. Es difícil separar la paja del trigo. Pero yo creo que hay algo en lo que vos decís que es un problema serio, importante, permanente y que no se le está dando una buena respuesta. O si no, las respuestas son estas cosas de los partidos tipo Le Pen o de los Brexit, ¿no? Donde estás el agua sucia y el chico, los dos los tiran por la ventana. Muchas gracias. No. Recién usted ha hecho una referencia a China y yo diría que respecto de China me da la impresión como que existe un cierto silencio en la política internacional y no se están teniendo en cuenta algunos factores. China aparentemente está haciendo un proceso de expansión que está pasando desapercibido para muchos. Por ejemplo, en África hay un par de países que, definición de la banca alemana, que están comprados por China. Empezó comprando bancos, siguió comprando campos, siguió comprando industrias, etcétera, etcétera, y ahora todo es chino. En el sudeste africano. Si usted combina eso con la explotación del Atlántico Sur por parte de flotas chinas que no solo pescan, procesan en el mar, evidentemente yo diría que China no tiene mucho interés en conflictos o tonterías de tipo ruso, cosas por el estilo. Sí, está caminando sola. Además, uno más o menos conoce, hemos hecho alguna misión en China, todos los dirigentes chinos son de escuelas occidentales. Que Oxford, que el MIT, que etcétera, etcétera. Entonces, creo que China lo único que quiere es expandirse, ¿no? Parecería. O sea, no sé cuál es su opinión, y esa es la pregunta. Yo soy menos un experto en China. En principio no hablo chino, tampoco sé. Como uno no habla chino, uno no sabe qué es lo que está pasando en China. En China es casi inescrutable. Lo que yo creo es que la visión que usted expresó de expansión china y de negocios en China, a China le ha ido muy mal. Y entonces esa política de expansión, de financiar obras, de la ruta de la seda y toda la ruta de la seda es un gran juguete de Xi Jinping. No necesariamente de quien el día de mañana lo suceda, que tampoco sabemos. Ahora este año se va a definir si puede acceder a un tercer mandato, que puede, pero se podría eso también complicar, no lo sabemos. Pero digamos, la política de expansión en la cual participó Putin, acuérdense cuando le prestaban a
Chávez, etc. Todo eso ha terminado muy mal. Porque China financia un puerto, no va nadie al puerto, se queda con el puerto, pero se clavó con el puerto. Y eso ha pasado a gran escala. Hoy China es el principal acreedor bilateral del mundo. Por eso en el G20 se lanzó la iniciativa para extender las reglas del Club de París, de la deuda bilateral, no solo a los países firmantes, sino a los países que en realidad están dando crédito bilateral bajo formas de deuda comercial, etc. Y en esa negociación está China y está Rusia, ¿no? Entonces, en principio, esa vía de negocios no ha sido negocio. China ha ganado injerencia, pero aparentemente ha perdido mucha plata. Uno podría decir, eso en China no importa, aparentemente sí importa. Y esta semana yo leí quejas en Nigeria, porque ellos pensaban que China iba a financiar ciertas cosas y China no está interesado, ¿no? Me da la sensación, viendo la Argentina, tenemos una base en Neuquén, digamos, cómo se construyó esa base, quién recuerda cómo fue el debate, nunca supimos nada. China es muy sutil para penetrar, lejos de ir a los niveles más altos, entra por los niveles más bajos, locales, regionales. Cuando no se descubrió, se da cuenta de lo que tiene adentro, o sea que cuidan en cierta medida el peso también. Y fíjense los negocios en Argentina que hace China, o que empuja China. Digamos, Sinopec vino para desarrollar petróleo y gas. Como vino, se fue, ¿no? Vendió todo y se fue. Uno diría, acá hay cierto upside en ese sector, no le gusta. Lo que tiene lo maneja PAE, digamos, lo maneja Bulgeroni con BP, etc. Pero el otro no lo hizo. Los negocios sobre los cuales se queja China, la central nuclear y todo lo demás, son negocios más financieros, uno diría en la práctica, incluso las represas, ¿no? Uno puede llegar a imaginar, no solo un experto, por Manuel sabe mucho más. Me da la sensación de que son cosas que no se van a realizar, pero lo que va a haber va a ser algún desembolso, algún compromiso, se van a cobrar intereses, etc. ¿No? Eso en la Argentina. Cuando el último año de Cristina Kirchner, antes de que partiera con Macri, ahí sí llegamos a tener 6 ministros del gabinete en China a la vez, de Guido, Kicillof, etc. Había otra dinámica, esa dinámica ya no está. Y uno no la ve en la región y tampoco lo ve en Rusia. Es decir, esa idea de ganar influencia haciendo negocios dudosos, por lo menos ha bajado 1 o 2 escalones. Xi Jinping es mucho más agresivo que todos los otros líderes chinos. Acá hay gente que conoce ese tema muy bien. Yo lo conozco de segunda mano. Y por ende, China ha preferido siempre presentarse como un país en desarrollo, no muy, digamos, siempre ha preferido bajar el perfil. Xi Jinping ha sido mucho más agresivo. Me parece que era más negocio, como pasó con Putin, el perfil bajo, el perfil muy alto, y mucho menos después de que Trump, uno puede criticar varios aspectos de la política, pero Trump puso muy claro, digamos, la amenaza a China, y entonces el juego de la agresividad de China me parece que se pone más complicado, porque en cierta medida casi es como elegir o tener que elegir entre Estados Unidos y China, y eso me parece que le resta diálogo. Y si bien creo que China no está interesado en lo de Putin, también es verdad que Putin arrastra a China. No se olviden, digamos, que Putin fue a los Juegos Olímpicos, declararon una estrategia, una alianza estratégica extraordinaria, y después Rusia fue, invadió Ucrania, y no está para nada claro que China estuviera al tanto de eso. Lo que sí es verdad es que China tiene un crecimiento muy grande, tiene un PBI per cápita bajísimo, simplemente subiendo el PBI per cápita a ser la mitad de lo que puede ser Estados Unidos, sería la economía más grande del mundo por mucha distancia. Y China ha mostrado, a diferencia de otros gobiernos, digamos, una gestión muy competente. Y no hubiera imaginado que el Partido Comunista Chino iba a llevar a lo largo de 40, 50 años, iba a conducir el proceso de desarrollo de forma más impactante del mundo, abrazado obviamente al capitalismo, pero digamos con una decisión política muy importante. Y lo único que uno ve de China, que puede saber y entender, pero digamos no es de primera fuente, uno no sabe qué pasa ahí, creo yo, es que la política de Xi Jinping, la última política, el Common Prosperity y todo eso, recela mucho del poder
de los privados que han sido exitosos, vemos el caso de Jack Ma, etc. Y permitir que el sector privado creciera en muchos segmentos le dio a China un gran dinamismo. Y ahora someter a ese sector privado por temor del Partido Comunista de perder influencia, que aparentemente es lo que está pasando, a lo mejor también hace que el futuro de China no sea tan parecido, tan pujante, tan exitoso como antes pasado. Pero son más interrogantes. Tomo lo que usted planteó, le agrego otros y digamos que lo responda a alguien que sepa chino. Yo soy gordo queco, no fumacho. Bueno, muchas gracias por la presentación. Una consulta en cuanto o pregunta en cuanto a los mercados. La inflación aparentemente está bajando, está en el 0,3, es una... La inflación está subiendo, el 0,3 es una medida subyacente. Yo le diría que es tratar de mirar más hacia adelante. La ha citado la Fed cuando eran 2 números, ahora son 3. Y cuando citó eso, la decisión concreta que tomó fue decir, no estamos pensando en 3/4 de punto, en suba de 3/4 de punto, vamos a hacer suba de medio. Perfecto. Y en cuanto a los mercados, ¿consideran que ya la corrección fue hecha o queda un futuro incierto todavía? Yo creo que el futuro es incierto siempre, ¿no? Ahora es particularmente molesto, en otros momentos es incierto, pero va para arriba y esa es una incertidumbre con la cual podemos convivir. Creo que este proceso lleva mucho, digamos, el tiempo quizás no es tan grande, pero ha sido muy, muy intenso, ¿no? Y tenemos papeles que han caído 50%, digamos, ante eventos triviales. Más avanzado que lo que indicaría el conteo. Yo diría que si acá aparece una oferta elástica de energía, de petróleo, básicamente, si apareciera petróleo, si los aliados fueran capaces de conseguir que sea una promesa falsa de Arabia Saudita, de los Emiratos, de que van a poner 1 millón de barriles de petróleo, 2 millones de barriles de petróleo, si la industria de shale lo pusiera, o si una combinación de eso surgiera, te diría que este proceso está mucho más contenido. Pero faltando energía vamos a tener, aunque tengamos contenido el proceso subyacente, está faltando energía, pero básicamente están faltando destilados, lo más difícil de conseguir. Está faltando diésel, ¿no? Entonces, mientras vos tengas la nafta subiendo, el diésel subiendo, restricciones de cantidad y todo lo demás, y vos tenés un proceso de inflación que te sigue desafiando. Hasta ahora, digamos, la clave ha sido que con una inflación tan alta, la credibilidad de que la inflación va a ser 2%, en la práctica sigue existiendo. Es casi un milagro. Tenés que darle una respuesta y el paso del tiempo, si vos seguís en offside, te va a jugar en contra. Esa es la razón de mi optimismo, pero no llega al nivel de decir que esto ya está cocinado de mucho tiempo. Ahora, si uno hubiera visto lo que uno vio en la Guerra del Golfo, digamos, la Guerra del Golfo sacó de la producción el petróleo de Irak y el petróleo de Kuwait. Pero ¿qué hizo Arabia Saudita? Aumentó la producción. Entonces fuimos a la guerra con sí un drama serio en el mercado de energía. La idea original de Putin, hay una declaración de Putin diciendo a la OPEP, es inadmisible que se trate de politizar el precio de la energía después de la invasión de Ucrania. La idea de Putin era algo un poquito más adverso y áspero que con Crimea, pero en esencia lo mismo. Fíjate el milagro que tenés hoy de que Europa se sigue calefaccionando con gas que sale de Rusia, pasa por Ucrania y llega a Europa. Y hay un flujo en reversa, ¿no? Donde Europa, los hogares europeos que ven la guerra y dicen que barbaridad, pero calefaccionados, que pagan, ¿no? Esos pagos van a Rusia y Rusia le da a la operadora estatal ucraniana que maneja los ductos el peaje correspondiente. Y uno ve ciudades donde no ha quedado piedra sobre piedra, pero eso nadie ha tocado, ¿no? Que acá los mapuches ya te hubieran volado, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde uno se da cuenta que uno no entiende nada, digamos. Porque eso es lo último que uno hubiera pensado que iba a poder seguir funcionando. No, entonces, Se ha hecho muy tarde, y agradecemos muchísimo a José, ha sido maravillosa esta exposición, y a todos ustedes por venir.